Si todo el mundo se riera cuando dices la verdad, ¿te atreverías a decirla otra vez? Esta es la historia de Miguel, un niño de 8 años que estaba a punto de descubrir que algunas verdades son demasiado grandes para que las crean las personas pequeñas, y que a veces las leyendas tienen que caminar por sí mismas para demostrar que son reales. Miguel no soportaba las multitudes, prefería el silencio de los libros de historietas, la tranquilidad de sus dibujos y la repetición suave de colorear dentro de las líneas. Pero esa mañana el aula de segundo grado era un torbellino de carteles brillantes, globos rojos y demasiadas voces emocionadas. Era el día de los héroes familiares y la maestra Vázquez, ruidosa como siempre, desfilaba por el salón como una presentadora de concursos, su pulsera de cascabeles sonando con cada paso teatral. ¿Quién tiene una historia?, gritó. Héroes de la familia, campeones, leyendas en la sangre, hablen fuerte para que todos escuchen. Los estudiantes alzaron las manos como banderas desesperadas, gritando sobre tíos futbolistas, hermanos bailarines, abuelas que ganaron, concursos de cocina. El micrófono invisible saltaba de niño en niño como una pelota caliente. Miguel se sentó con las piernas cruzadas en la tercera fila, ojos hacia abajo, puños apretados en su regazo. No iba a decirlo, se había prometido. Eso mismo 100 veces antes de salir de casa. Pero Sofía le dio un codazo. «Dijiste que tu abuelo era famoso», le susurró Dilo. Su voz no presionaba pero tampoco soltaba, como un anzuelo suave pero firme. La mano de Miguel se alzó como si no le perteneciera. La maestra Vázquez sonrió, siempre cazando el próximo chiste fácil. «Sí, Miguel, ¿qué tienes para nosotros?» Miguel se puso de pie, su voz suave pero firme. «Mi abuelo trabajó con Chuck Norris en las películas. Fue su doble de acción en muchas escenas peligrosas. Un latido de silencio, no del tipo que hace espacio para aplausos, sino del tipo que se enrosca esperando explotar. Con Chuck Norris», murmuró un niño, luego otro más fuerte. «En las películas de verdad». La risa se quebró como cristal. La maestra Vázquez se rió en el micrófono. ¿Eso fue en los videojuegos o estaba peleando contra enemigos imaginarios? El aula rugió. Un niño fingió dar patadas karate en el aire y giró en una caída de caricatura. «El abuelo campeón de las peleas invisibles», gritó otro. Miguel no respondió. No se sentó rápido, no se fue corriendo. Solo se quedó ahí parado por un momento, inmóvil, las orejas ardiendo, los puños cerrándose dentro de las mangas de su suéter. Luego se bajó lentamente de vuelta a su fila como si sentarse lo hiciera desaparecer. Somewhere behind him, someone whispered. Próximo episodio. El abuelo versus los ninjas imaginarios. Había comenzado. La risa no se detuvo. Se extendió como aceite derramado, deslizándose de escritorio en escritorio, infectando cada rincón del aula con su veneno dulce. Miguel permaneció sentado, hombros hundidos, sintiendo como cada carcajada le quemaba la piel desde adentro. La maestra Vázquez secó una lágrima de risa de la comisura del ojo. «Ay, Miguel, qué imaginación», dijo ajustándose los lentes. «Supongo que también conocía a Jackie Chan y a Sylvester Stallone, ¿verdad?» Más risas brotaron como agua de una tubería rota. Ella las alimentó con una sonrisa cómplice. «Bueno, niños, sigamos con historias más realistas». Sofía no volteó a mirarlo, sus ojos clavados en su cuaderno, las mejillas rojas de vergüenza ajena, como si hubiera empujado a alguien por un precipicio sin querer. Sus dedos tamboreaban nerviosos contra el lápiz. Tap, tap, tap. El sonido más fuerte que cualquier disculpa que nunca diría. «¿Chuck Norris de verdad?», susurró Javier desde la fila de atrás, lo suficientemente bajo para que la maestra no escuchara, pero lo suficientemente alto para que Miguel sintiera cada palabra como una aguja. «Mi papá dice que Chuck Norris puede partir una mesa por la mitad. ¿Tu abuelo también puede hacer eso?» «Shh», siseó Carla, pero no para defender a Miguel, sino para no meterse en problemas. «La maestra nos va a regañar». Miguel apretó los puños dentro de su suéter azul, el mismo que su mamá le había planchado esa mañana diciéndole: «Cuéntales de tu abuelo con orgullo, mijo». Él hubiera querido que supiera su historia. Pero ahora las palabras de su madre sonaban como ecos de un lugar muy lejano,
un lugar donde las verdades no se burlaban y los niños no se reían de los abuelos muertos. La maestra Vázquez continuó pidiendo historias, su voz animada rebotando contra las paredes amarillas. ¿Quién más? Vamos, no sean tímidos. Pero cada nueva historia de primos deportistas y tías doctoras se sentía como una puerta que se cerraba más fuerte en la cara de Miguel. En la esquina del pizarrón, alguien había dibujado con tiza un pequeño muñeco de palitos con guantes, de boxeo enormes, tan rápido y discreto que ni la maestra lo notó. Pero Miguel sí, y cuando levantó la vista, encontró 3 pares de ojos mirándolo con esa mezcla de diversión y crueldad que solo los niños pueden perfeccionar. El eco se había vuelto una canción, y la canción apenas comenzaba. Para el recreo la historia había crecido piernas y corría más rápido que Miguel. Se extendía por los pasillos como humo, deslizándose bajo las puertas de otras aulas, susurrándose en los oídos de niños que ni siquiera conocían su nombre pero ya sabían su vergüenza. ¿Escuchaste del niño de segundo que dice que su abuelo era Chuck Norris? La risa rebotaba contra los casilleros metálicos, creando ecos que se multiplicaban. No, que trabajaba con él, haciendo que, limpiando el set, más carcajadas, más voces uniéndose al coro. Miguel caminaba pegado a la pared, arrastrando los pies contra el linóleo verde, cada paso más pequeño que el anterior, como si pudiera encogerse lo suficiente para volverse invisible, pero la invisibilidad no llegaba, solo las miradas y los codazos y los susurros que lo seguían como sombras. En la cafetería, cuando se formó en la fila del almuerzo, 2 niños de 5º grado empezaron a hacer gestos de karate detrás de él. ¡Hi-ya! Como el abuelo ninja. Uno de ellos fingió una patada voladora y se tambaleó exageradamente. Otro golpe mortal del abuelo invisible. La señora del almuerzo, con su red en el cabello y delantal manchado de salsa, levantó la vista por un segundo, frunció el ceño, pero cuando los niños se calmaron momentáneamente, fingiendo inocencia, simplemente siguió sirviendo espaguetis aguados como si nada hubiera pasado. Miguel se sentó solo en la mesa del rincón, la misma donde siempre se había sentado, pero que ahora se sentía como una isla rodeada de tiburones. Masticó su sándwich de jamón sin saborearlo, cada bocado como cartón seco en su garganta. «Oye», le gritó un niño desde 3 mesas de distancia, «¿tu abuelo también hacía los efectos especiales, o solo saltaba de edificios imaginarios?» Más risas, como olas que rompían contra su cabeza una y otra vez. Miguel no levantó la vista, siguió masticando, siguió tragando, siguió pretendiendo que estaba en otro lugar, cualquier lugar menos ahí. En el patio, durante el recreo, alguien había dibujado con gis una figura en el pavimento, un hombre con músculos exagerados y la palabra falso, escrita con letras torcidas debajo. Los niños formaron un círculo alrededor, algunos riéndose, otros simplemente mirando con esa curiosidad cruel que tienen los espectadores de accidentes. Miguel los vio desde la banca, donde se había refugiado, y por primera vez en su vida, deseó que los recreos duraran para siempre, porque sabía que regresar al aula significaría enfrentar algo peor. Al día siguiente, la maestra Vázquez entró al aula con una energía diferente, como si hubiera pasado la noche ensayando su papel en una obra que nadie había pedido ver. Sus tacones resonaban contra el piso con un ritmo teatral, tap, 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 y su sonrisa se extendía demasiado amplia, demasiado brillante, como la de un vendedor que ha encontrado al cliente perfecto. «Buenos días, mis queridos estudiantes», cantó colocando su bolsa sobre el escritorio con un golpe dramático. «Espero que todos hayan traído sus historias familiares más creíbles para compartir hoy». Miguel se encogió en su asiento, el estómago revolviéndose como una lavadora rota. Sabía que esas palabras no eran casuales. Nada en el tono de la maestra era casual. «A ver, Miguel», dijo volteándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ayer nos contaste sobre tu abuelo, el especialista en acción, ¿verdad? Cuéntanos más detalles. ¿En qué película trabajó exactamente? ¿Delta Force? ¿Walker Texas Ranger?» Los niños se rieron antes de que Miguel pudiera abrir la boca.
como si fuera un espectáculo programado, como si la maestra hubiera presionado un botón de carcajadas pregrabadas. «No recuerdo el nombre», murmuró Miguel, su voz tan baja que apenas se escuchaba por encima de los susurros. «Ah», exclamó la maestra Vázquez, alzando un dedo al aire como si hubiera resuelto un misterio. «Qué conveniente. No recuerdas el nombre. Y supongo que tampoco tienes fotos, ni certificados, ni nada que lo compruebe». El silencio se volvió denso como melaza, todos los ojos clavados en Miguel, esperando, cazando cualquier signo de quiebre. «No», admitió Miguel, las mejillas ardiendo. «Claro que no». La maestra se dirigió al resto de la clase con los brazos extendidos como una presentadora de circo. «Niños, esto es un ejemplo perfecto de por qué debemos verificar nuestras fuentes. No podemos inventar historias solo porque suenan emocionantes». Las palabras inventar y historias cayeron sobre Miguel como piedras, cada una más pesada que la anterior, pero él no se movió, no lloró, no gritó que era verdad, simplemente se quedó ahí sentado, con la espalda recta y la mirada fija en sus manos. La maestra Vázquez había encontrado su micrófono y Miguel acababa de convertirse en el acto principal de un espectáculo que no había audicionado para interpretar. Esa noche, Miguel se sentó en su cama, la mochila tirada en el piso como un animal muerto, los libros desparramados sin importancia, las tareas olvidadas, porque las palabras se sentían demasiado pesadas para escribir, demasiado complicadas para que importaran. Se quedó ahí mirando la fotografía en su mesa de noche, la única foto que tenía de su abuelo, un hombre de ojos serios y sonrisa tímida parado junto a un auto viejo. Nada en la imagen gritaba «estrella de cine» o «doble» de acción, solo un hombre normal en un día normal hace mucho tiempo. Debería haberme quedado callado. Susurró a la fotografía, pero los ojos en blanco y negro no respondieron, solo lo miraron con esa quietud que tienen las personas que ya no pueden defenderse. Abajo, su madre Carmen preparaba la cena. El aroma de frijoles refritos y tortillas, calientes, subía por las escaleras como un abrazo tibio. El sonido de la cuchara raspando la olla creaba un ritmo reconfortante que contrastaba con el caos de voces crueles que todavía resonaban en su cabeza. «Miguel, la cena está lista», gritó su madre, su voz cargada de esa paciencia infinita que tienen las madres cuando sienten que algo está mal, pero no saben qué preguntar. En la mesa, Carmen observó a su hijo empujar el arroz de un lado a otro del plato, los frijoles enfriándose sin probar, sus pequeñas manos temblando apenas al sostener el tenedor. «¿Cómo estuvo la escuela, mijo?» Miguel se encogió de hombros. «Bien», pero Carmen conocía ese tipo de bien, el que significa «no quiero hablar pero necesito que alguien entienda». Se sentó más cerca, sus dedos callosos por años de trabajo, acariciando suavemente el cabello de su hijo. «¿Les contaste de tu abuelo?» Miguel asintió sin levantar la vista. Se rieron. Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Carmen sintió algo apretarse en el pecho, algo viejo y familiar, el mismo dolor que había cargado desde que perdió a su padre, desde que las historias que él le contaba se convirtieron en secretos que solo ella guardaba. «Tu abuelo era un hombre bueno», dijo finalmente. «Las personas buenas a veces viven vidas extraordinarias sin necesidad de gritar sobre ellas». Miguel levantó la vista, los ojos brillantes. «Pero nadie me cree, mamá. ¿Y si estoy recordando mal? ¿Y si solo eran historias que él inventaba para hacerme sentir especial?» Carmen se quedó callada por un momento largo, luego se levantó de la mesa y desapareció en el pasillo. Carmen regresó llevando una llave pequeña y oxidada, sus pasos lentos pero decididos. «Ven conmigo, mijo», dijo tendiendo la mano. Miguel la siguió por el pasillo hasta la puerta, que siempre había estado cerrada, la habitación que había sido de su abuelo y que ahora olía a naftalina y recuerdos guardados. La llave giró con un clic suave, la puerta se abrió, revelando una habitación pequeña y limpia, la cama todavía tendida con la colcha azul que su abuelo había usado, las paredes desnudas excepto por un crucifijo de madera
y una fotografía borrosa de una mujer joven que Miguel nunca había visto. «Ayúdame», susurró Carmen, arrodillándose junto al closet empujando zapatos viejos y cajas polvorientas hasta llegar al fondo. Ahí, envuelto en una sábana amarillenta, estaba un baúl de metal que Miguel nunca había visto. Carmen lo abrió con cuidado, como si contuviera algo sagrado o peligroso. Adentro había cosas que parecían tesoros de otro mundo. Fotografías en blanco y negro de hombres sudorosos en sets de filmación, cartas con membrete de estudios de Hollywood, programas de llamadas con nombres garabateados en los márgenes. «Mira». Carmen levantó una fotografía, sus dedos temblando ligeramente. «Tu abuelo en el set de Fuerza Delta». Miguel se acercó. Entrecerró los ojos, ahí estaba su abuelo, más joven, más fuerte, parado junto a otros hombres en uniformes militares, y en el fondo, borroso pero inconfundible, una figura con barba y cabello rubio que Miguel reconoció inmediatamente. «Eso es Chuck Norris», confirmó Carmen, su voz apenas un susurro. «Tu abuelo guardó todo esto, pero nunca hablaba de ello. Decía que los hombres de verdad no presumían su trabajo». Miguel tomó la fotografía con manos temblorosas. Estudió cada rostro, cada detalle. La realidad se asentaba en su estómago como piedras calientes. Había estado diciendo la verdad. Todo este tiempo había estado diciendo la verdad. Carmen siguió sacando objetos, más fotografías, un pase de acceso al set con la foto de su abuelo, cartas de agradecimiento de la productora, hasta un programa autografiado que decía: «Para Roberto, el mejor doble que he conocido. Chuck». «¿Por qué nunca me enseñaste esto antes?», preguntó Miguel, la voz quebrada entre el alivio y la confusión. Carmen cerró los ojos, porque sabía que algún día tendrías que decidir si las historias valían la pena contarse, aunque nadie las creyera. El viernes por la mañana, la escuela se reunió en el auditorio para la asamblea semanal. Cientos de niños apretujados en las gradas, como sardinas ruidosas, maestros parados contra las paredes, fingiendo supervisar mientras revisaban sus teléfonos. El director Morales, en el podio con su corbata torcida y su sonrisa cansada de político en campaña. «Esta semana», anunció por el micrófono que chillaba con estática, «hemos estado hablando sobre la importancia de la honestidad y la verificación de hechos en nuestras historias familiares». Miguel se encogió en su asiento de la cuarta fila. Algo frío y pesado se asentó en su estómago como una roca. Sabía que esto no era coincidencia. Nada en esta semana había sido coincidencia. «Para demostrarnos la importancia de investigar nuestras fuentes», continuó el director, «la maestra Vázquez ha preparado una presentación especial». La maestra subió al escenario con pasos teatrales, su falda de flores girando con cada movimiento. Llevaba una carpeta gruesa y esa sonrisa que Miguel había aprendido a temer, la sonrisa que prometía dolor disfrazado de educación. «Niños», dijo acercándose al micrófono, «todos conocemos la importancia de distinguir entre la realidad y la fantasía, ¿verdad? A veces, cuando queremos impresionar a otros, podemos exagerar un poco nuestras historias». El auditorio se llenó de murmullos. Algunos niños voltearon a ver a Miguel, otros sonrieron anticipando el espectáculo que se avecinaba. Por ejemplo, la maestra Vázquez abrió su carpeta con dramatismo exagerado. «Esta semana un estudiante nos contó que su abuelo trabajó con Chuck Norris en las películas. ¡Qué historia tan emocionante! Pero cuando le pedimos evidencia...». Las palabras se perdieron en el rugido de risas que llenó el auditorio, como una avalancha, 300 niños riéndose al unísono, el sonido rebotando contra las paredes y el techo y regresando multiplicado, envolviendo a Miguel en un capullo de humillación pública. «Miguel Hernández», dijo la maestra, señalándolo directamente, «¿podrías venir al escenario y explicarnos por qué es importante verificar nuestras fuentes antes de compartir historias?» El silencio que siguió fue peor que las risas, pesado y expectante, como el momento antes de que caiga el martillo en una ejecución. Miguel se quedó paralizado, las piernas como gelatina. Todo el auditorio esperando que se levantara y caminara hacia su propia destrucción. No se movió. No podía moverse.
pero alguien más sí se estaba moviendo. Esa tarde, Carmen Hernández se presentó en la oficina principal con los ojos encendidos y las manos temblorosas de una furia controlada que solo las madres conocen. Había recibido la llamada de la escuela diciendo que Miguel se había desmayado durante la asamblea, que estaba en la enfermería, que tal vez debería venir por él. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó a la secretaria, su voz cortante como vidrio roto. La mujer detrás del escritorio, con su cabello gris perfectamente peinado y sus lentes colgando de una cadena dorada, señaló hacia el pasillo sin levantar la vista de sus papeles, como si los niños desmayados fueran parte de la rutina diaria. Carmen encontró a Miguel sentado en una silla de plástico verde, la cara pálida como papel, los ojos rojos y hinchados. Cuando la vio entrar se quebró completamente. Los sollozos, que había estado conteniendo toda la semana, finalmente escaparon como agua de una presa rota. «Me humillaron enfrente de toda la escuela», logró decir entre lágrimas. «La maestra dijo que era mentiroso, que inventé todo, mami. Me pusieron en el escenario como un payaso». Carmen sintió algo romperse en su pecho, algo viejo y protector, que había estado dormido desde que Miguel era bebé. Se arrodilló frente a él y le secó las lágrimas con manos que temblaban de rabia contenida. «Espérame aquí», dijo, su voz peligrosamente calmada. Regresó a la oficina principal y pidió usar el teléfono. La secretaria la miró con fastidio, pero señaló el aparato negro junto a la copiadora. Carmen sacó de su bolsa una libreta vieja, las páginas amarillentas y gastadas. Pasó varias hojas hasta encontrar lo que buscaba. Marcó un número con dedos seguros. Esperó 3 tonos. 4, 5. «Bueno». «Habla Carmen Hernández, la hija de Roberto Hernández». Hizo una pausa escuchando. «Sí, el que trabajó con usted en Delta Force. Necesito un favor». La conversación fue breve, susurrada, llena de palabras que la secretaria no pudo escuchar, pero que hicieron que Carmen asintiera varias veces con determinación creciente. Colgó. Marcó otro número. Esta conversación fue aún más corta. «Para mañana lunes», dijo al colgar. «Sí, la escuela primaria Benito Juárez, segunda asamblea de la semana». Cuando regresó por Miguel, algo había cambiado en su postura, en la forma en que sostenía los hombros, como si hubiera tomado la decisión que no tenía vuelta atrás. «¿A quién llamaste, mami?». Carmen sonrió, pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de alguien que acaba de mover las piezas correctas en un tablero que otros ni siquiera sabían que existía. «A alguien que conoció a tu abuelo». El lunes por la mañana, a las 9:43 exactamente, un Chevrolet Suburban negro se detuvo frente a la escuela primaria Benito Juárez con el motor ronroneando como un gato grande y peligroso. Las ventanas polarizadas reflejando el sol matutino como espejos que guardaban secretos. El guardia de seguridad, don Esteban, que llevaba 15 años viendo padres llegar tarde y maestras con prisa, levantó la vista de su crucigrama y frunció el ceño. Algo sobre ese vehículo no encajaba con la rutina diaria de carros abollados y camionetas cansadas que normalmente llenaban el estacionamiento. La puerta del conductor se abrió primero. Salió un hombre en traje negro con lentes oscuros que habló brevemente por un radio. Luego caminó alrededor del vehículo y abrió la puerta trasera con la precisión de alguien acostumbrado a proteger a personas importantes. Lo que salió después hizo que don Esteban dejara caer su lápiz. Chuck Norris emergió del Suburban con la misma presencia tranquila que había llenado pantallas de cine durante décadas. No había prisa en sus movimientos, no había teatralidad, solo la confianza silenciosa de un hombre que nunca había necesitado demostrar nada a nadie. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca simple y botas de cuero que habían caminado por sets de Hollywood y ring de competencia. «Buenos días», dijo al guardia, extendiendo una mano que don Esteban estrechó como si fuera el presidente. «Vengo a visitar a un estudiante, Miguel Hernández». Adentro del edificio, la noticia se extendió como electricidad por cables invisibles. Una secretaria susurró a otra, un conserje dejó caer su trapeador, la maestra de 3er grado asomó la cabeza por la puerta de su aula y se quedó paralizada cuando vio la figura inconfundible caminando por el pasillo principal. «Es
Empezó a preguntar alguien. «No puede ser», murmuró otro. Pero era. Sus pasos resonaban contra el linóleo con el ritmo seguro de alguien que había llegado con un propósito. No saludaba a nadie, no sonreía para las fotos, no firmaba autógrafos, simplemente avanzaba hacia el aula de segundo grado con la determinación de un hombre que había prometido algo y tenía la intención de cumplirlo. En el salón de Miguel, la maestra Vázquez estaba en medio de una lección sobre fracciones cuando escuchó los murmullos crecientes en el pasillo. Alzó la vista molesta, lista para regañar a quien estuviera interrumpiendo su clase. Los pasos se detuvieron justo afuera de su puerta. 3 golpes suaves en la puerta, ni demandantes ni tímidos, simplemente firmes. La maestra Vázquez se dirigió hacia la entrada con esa irritación que tienen los maestros cuando alguien interrumpe su horario sagrado. Pero cuando abrió la puerta y vio quién estaba parado, ahí la irritación se evaporó como agua en el desierto. Chuck Norris llenaba el marco de la puerta no por su tamaño, sino por su presencia, esa cualidad indefinible que tienen algunas personas de hacer que el aire a su alrededor se sienta más denso, más importante. Llevaba en la mano una carpeta de cuero gastado y en los ojos esa calma que viene solo de haber vivido lo suficiente para no necesitar impresionar a nadie. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Vengo a hablar sobre Roberto Hernández». El aula se convirtió en un museo de estatuas vivientes. 25 niños de 8 años paralizados en sus asientos, algunos con la boca abierta, otros parpadeando, como si pudieran despertar de un sueño extraño. Miguel se hundió más en su silla, sin saber si esconderse o salir corriendo. La maestra Vázquez tartamudeó algo incomprensible, señaló vagamente hacia adentro como invitándolo a pasar. Chuck entró con pasos medidos. Se detuvo en el centro del aula y miró directamente hacia Miguel. «Tú debes ser el nieto de Roberto», dijo, no como pregunta, sino como reconocimiento. «Tienes sus ojos». Miguel asintió apenas, la voz atrapada en algún lugar entre el pecho y la garganta. Chuck abrió la carpeta con cuidado, sacó una fotografía en color, se la extendió a Miguel sin prisa. «Tu abuelo y yo, último día de filmación de Delta Force, él me salvó de una caída muy fea ese día». En la fotografía, más clara que cualquiera que Miguel hubiera visto, su abuelo sonreía junto a Chuck Norris, ambos con el cabello revuelto por el viento, el brazo de Chuck sobre el hombro de Roberto, en un gesto de genuina amistad. «Roberto Hernández», dijo Chuck volteándose hacia la maestra Vázquez, que había palidecido como papel. «Fue uno de los mejores dobles de acción con los que trabajé, un profesional completo y un hombre de honor». Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran como polvo después de una explosión. «Entiendo que alguien aquí ha estado cuestionando la veracidad de las historias de este niño sobre su abuelo». Su voz seguía siendo tranquila, pero había algo en el tono que hizo que la temperatura del aula bajara varios grados. La maestra Vázquez abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Chuck sonrió ligeramente, no con crueldad, sino con la satisfacción de alguien que acaba de poner las cosas en su lugar. «Algunas verdades», dijo, «no necesitan verificación externa, solo necesitan testigos». El martes por la mañana, Miguel caminó por los pasillos de la escuela y sintió algo diferente en el aire. No era respeto exactamente, ni admiración, sino algo más extraño y menos cómodo, una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena que hacía que los otros niños lo miraran de reojo como si fuera un animal del zoológico que resultó ser más peligroso de lo que parecía. Javier, el mismo que había susurrado burlas la semana anterior, ahora se acercó tímidamente en el recreo. «Oye, Miguel, ¿Chuck Norris de verdad conocía a tu abuelo?» La pregunta salió torpe, llena de una disculpa que no sabía cómo expresar. Miguel asintió sin sonreír. «Sí. ¿Vas a decirle que nos burlamos?» La pregunta colgó en el aire como humo. Miguel estudió la cara de Javier, vio el miedo, genuino ahí, la preocupación de un niño de 8 años que acababa de darse cuenta de que tal vez había lastimado a alguien sin entender completamente lo que estaba haciendo. «No», dijo Miguel finalmente. «Él ya lo sabe.
En el aula, la maestra Vázquez se movía como alguien que camina sobre cáscara de huevo. Su voz había perdido esa confianza teatral que la había caracterizado. Cuando hablaba con Miguel, lo hacía con cuidado exagerado, como si las palabras fueran bombas que podrían explotar si las manejaba mal. «Miguel», dijo después de la clase de matemáticas, «¿podrías quedarte un momento?» Cuando el aula se vació, ella se sentó en el escritorio frente a él, ya no como la autoridad imponente que había sido, sino como una mujer que había cometido un error y no sabía muy bien cómo deshacerlo. «Lamento haber dudado de tu historia». Las palabras salieron mecánicas, ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. No debí haberte puesto en esa situación». Miguel la miró sin parpadear. «¿Por qué no me creyó?» La pregunta era simple, pero cortaba profundo. La maestra se removió incómoda en su silla, porque parecía demasiado extraordinario. Para ser verdad. «Mi abuelo no era extraordinario», dijo Miguel, «solo hacía su trabajo». En la sala de maestros, los otros profesores hablaban en susurros sobre lo que había pasado, sobre Chuck Norris apareciendo como un fantasma del pasado para defender a un niño de 8 años, sobre cómo Vázquez había manejado toda la situación, algunos con compasión, otros con esa satisfacción silenciosa que surge cuando alguien arrogante recibe su merecido. Pero Miguel no sabía nada de esas conversaciones. Solo sabía que ahora cuando caminaba por los pasillos, ya no se sentía invisible. Se sentía visto. 2 semanas después, Miguel descubrió la vitrina nueva montada discretamente en el pasillo principal, entre el caso de trofeos deportivos y una fotografía descolorida del equipo de debate de 1995. No había cinta de inauguración ni discurso ceremonial. Solo apareció un martes por la mañana, como si siempre hubiera estado ahí. Adentro, bajo el cristal limpio, descansaba una fotografía enmarcada de su abuelo en el set de Delta Force, sonriendo junto a Chuck Norris, ambos cubiertos de polvo del desierto, los ojos brillantes con esa satisfacción que viene después de un día de trabajo bien hecho. Debajo de la foto, una pequeña placa dorada leía: Roberto Hernández, 1945-2019, profesional del cine, hombre de honor. Miguel se detuvo frente a la vitrina como había hecho cada mañana desde que apareció, no porque necesitara la validación, sino porque le gustaba ver a su abuelo ahí, inmortalizado no como una leyenda, sino como lo que realmente había sido, un hombre que hacía su trabajo con dignidad. «No está mal», dijo una voz familiar detrás de él. Miguel se volteó y ahí estaba Chuck Norris, vestido con la misma ropa sencilla de siempre, las manos en los bolsillos, estudiando la vitrina con aprobación tranquila. «¿Vino solo para ver esto?», preguntó Miguel. Chuck negó con la cabeza. «Vine a despedirme, me voy de la ciudad hoy». Caminaron juntos hacia el patio de la escuela, donde el sol de la mañana creaba sombras largas entre los árboles. Chuck se detuvo cerca de la banca, donde Miguel solía sentarse solo. «Tu abuelo me enseñó algo importante», dijo, «que el mejor trabajo es el que nadie nota hasta que falta». Miguel asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones. «¿Qué vas a hacer ahora que todos saben que era verdad?», preguntó Chuck. Miguel se encogió de hombros. «Nada diferente, supongo. Ir a la escuela, hacer mi tarea, cuidar las fotos de mi abuelo». Chuck sonrió. «Perfecto». Esa tarde, Miguel llegó a casa y encontró a su madre preparando café en la cocina. El aroma llenaba la casa con calidez familiar. En la mesa estaba la caja de zapatos abierta, las fotografías y cartas ordenadas cuidadosamente como un museo. «Personal». «¿Sabes qué aprendí, mijo?», dijo Carmen sin levantar la vista de la cafetera. «¿Qué?». «Que las mejores historias no necesitan audiencia para ser verdaderas». Miguel tomó una de las fotografías, la estudió por un momento, luego la puso de vuelta en su lugar. Algunas verdades no gritaban, simplemente existían, pacientes y firmes como montañas, esperando a que alguien las notara, y si nadie las notaba, seguían siendo verdad de todas formas.